Buenos días. La Comisión Permanente, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de agosto del presente año, convocó al Pleno del Congreso del Estado a su segundo periodo extraordinario de sesiones correspondientes al segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de esta 69ª legislatura. Solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por 2 minutos para que las diputadas y los diputados registren su asistencia. Compañeras y compañeros legisladores, los invito a que pasen a sentarse a sus curules y al público general pasen a ocupar los lugares designados para ello. Gracias. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Habiendo quórum de 32 diputadas y diputados, se abre la sesión del periodo extraordinario. Solicito a la Honorable Asamblea y al público presente ponerse de pie para inaugurar el segundo periodo extraordinario de sesiones. Honorable Asamblea, siendo las 12:47 del día 27 de agosto del año 2025, la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47, fracción primera de la Constitución Política Local, declara inaugurado el segundo periodo extraordinario de sesiones correspondientes al segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de esta 69ª legislatura. Pueden tomar asiento, por favor. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley de Congreso del Estado, solicito a la diputada prosecretaria en funciones de secretaria, Andrea Negrón Sánchez, de lectura a la convocatoria del periodo extraordinario de sesiones. Diputados y diputadas integrantes de la 69ª legislatura constitucional del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presentes. Por medio de la presente y en ejercicio de la facultad conferida por los artículos 47, párrafo tercero, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 91 de la Ley de Desarrollo Constitucional del Congreso del Estado, la Comisión Permanente en sesión ordinaria celebrada con fecha 20 de agosto del 2025 acordó convocar al segundo periodo extraordinario de sesiones correspondiente al segundo receso del primer año del ejercicio constitucional para llevarse a cabo el próximo miércoles 27 de agosto del año en curso a las 12 horas en el recinto oficial de esta legislatura, con el objetivo de dar trámite legislativa a los siguientes asuntos. Primero, lectura, discusión y votación del dictamen que presente la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas. Lectura, discusión y votación del dictamen que presente la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas. Lectura, discusión y votación del dictamen que presente la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos relativo a la iniciativa de decreto por el que se crea la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas. Lectura, discusión y votación del dictamen que presente la Comisión de Hacienda relativo a la iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 5º transitorio a la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2025. Lectura, discusión y votación del dictamen que presente la Comisión de Salud relativo a la iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 85 bis a la Ley de Salud del Estado de Chiapas.
Lectura, discusión y votación del dictamen que presente la Comisión de Salud relativo a la iniciativa de ley de voluntad anticipada para el Estado de Chiapas. Lectura, discusión y votación del dictamen que presente la Comisión de Justicia relativo a la iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 424 bis al Código Penal para el Estado de Chiapas en materia de delitos cometidos en la procuración e impartición de justicia. En espera de contar con su puntual asistencia, les reitero mis distinguidas consideraciones. Atentamente, por la Comisión Permanente, ciudadano Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, diputado presidente. Está leída la convocatoria, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Esta presidencia agradece la presencia en este Congreso del Estado y en este pleno, donde estamos las legisladoras y legisladores, al doctor Omar Gómez Cruz, secretario de Salud de Chiapas, al doctor Emilio Domínguez Zárate, subdelegado al IMSS Chiapas, a la maestra Magali Arellano Córdoba, presidenta del Tribunal Electoral del Estado, a la maestra Amanda Farfá Ruiz, fiscal del Instituto de Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía. Y agradecemos también la presencia del Instituto de Investigaciones Legislativas y Estudios Legislativos para la Igualdad de Género. Agradecemos también la presencia de amigos y amigas notarios y notarias. Y también agradecemos la presencia acá que siempre nos han acompañado y también guiado en la agenda feminista a los diferentes grupos de colectivas que hoy hacen presencia en este pleno. Muchas gracias a todos y a todas. Honorable Asamblea, la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos presenta dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, por lo que solicito a la diputada secretaria Wendy Arlet Hernández Ichín de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de las diputadas y diputados presentes de la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos de la 69ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 12 días del mes de agosto del 2025. Atentamente, por la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos del Honorable Congreso del Estado, diputado Mario Francisco Guillén Guillén, presidente. Diputada Selene Josefina Sánchez Cruz, vicepresidenta. Diputado José Uriel Estrada Martínez, secretario. Diputada Wendy Arlet Hernández Ichín, vocal. Diputado Juan Marcos Trinidad Palomares, vocal. Diputada Marcela Castillo Atristain, vocal. Diputado Javier Jiménez Jiménez, vocal. Está leído el dictamen, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Está a discusión el dictamen presentado. Si algún legislador o legisladora desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestándolo en este momento, levantando la mano o de viva voz. ¿En qué sentido, diputado Omar? Se concede el uso de la palabra al diputado Mario Francisco Guillén Guillén hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Adelante, compañero diputado. Muchas gracias, querido amigo Luis Ignacio Avendaño, presidente de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, amigos que hoy están presentes. Agradezco a funcionarios del gobierno del Estado, a mi amigo Omar, secretario de Salud, a la doctora Montesinos del Instituto del Agua, a todo el equipo que está hoy en salud. Muchas gracias. Compañeras, hoy le van a dar lectura a 3 minutos que tienen que ver
con la creación de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento. En resumen, quiero comentarles qué fue lo que se hizo anteriormente y por qué se está creando de nueva cuenta la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento. Resulta que en los años 80, hace 50 años, pues había un sistema de agua potable del estado de Chiapas. Era el encargado de llevar a cabo las obras municipales y estatales relacionadas con los recursos hidrológicos y el saneamiento. En los 90 se creó un organismo público descentralizado denominado Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, el cual ofrecía un servicio especializado en materia de aguas. Así vino funcionando hasta el año 2006. En el año 2000, del 2006, esta Comisión Estatal de Agua y Saneamiento tuvo mucha importancia en la ejecución de toda la obra de infraestructura hidráulica, el CEAS, que se logró en ese sexenio, disminución de localidades rurales sin acceso al agua potable, la reducción también de comunidades que no tenían el servicio de alcantarillado y la instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales. Desde 2006 al 2012, precisamente en el 2007, el último presupuesto de egresos del Estado se le asignó recursos a la Comisión de Alceas. En 2007, una asignación de 419 millones para la ejecución de obra hidráulica. En el 2007, mediante una reforma a la ley orgánica, se extingue la Comisión Estatal de Agua y se crea en el 2008 el Instituto Estatal del Agua como un organismo público descentralizado y que era la encargada de dirigir la política pública, y el área de infraestructura hidráulica se pasa a obra pública. ¿Qué pasó desde este tiempo hasta hoy en la actualidad? Que aumentó los indicadores en cuanto al tratamiento de aguas residuales. Había falta de coordinación. Infraestructura hidráulica o la Secretaría de Obras Públicas hacía obras por un lado, el Instituto del Agua tenía muy pocas facultades. En sí, la política pública que tuvimos en los últimos años dieron muy malos resultados. Creo que la gran mayoría sabe el grave problema que tenemos en plantas de tratamiento de aguas residuales. Solo en el caso de Tuxtla funciona, en el caso de Tapachula está funcionando, pero de ahí son muy pocos los casos de éxito que podemos decir están cumpliendo con el cometido del tratamiento de aguas residuales. Comitán es un ejemplo muy claro de lo que no se debe de hacer, y creo que muchos de ustedes lo saben. Le estamos causando un destrozo enorme a los lagos de Montebello. Hoy veía un reportaje por ahí y no hacemos lo que debemos de hacer. Hacemos mesas, foros y muchas cosas y finalmente no hemos avanzado, nos quedamos en lo que deberíamos de hacer. Por eso, el día de hoy vamos a aprobar estos dictámenes. En los foros que se hicieron previo a la llegada del gobernador Eduardo Ramírez, esto fue un sentir de grupos ecologistas, de grupos organizados que tienen que ver con el medio ambiente, de que estamos muy mal en la política pública que tiene que ver con agua y saneamiento. El día de hoy aprobaremos los dictámenes que permiten la creación de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento como un organismo descentralizado y especializado en la materia, que será el encargado de ejecutar obra pública relacionada con la infraestructura hídrica, como redes de agua potable, sistemas de alcantarillado, tratamiento y reutilización de aguas, que sería, me decía la doctora Montesinos, que sería
un éxito, un sueño lograr la reutilización de aguas residuales, que son muy pocos estados que pueden presumir que están reutilizando las aguas residuales. Es importante, pues, reconocer que esta iniciativa que nos envió el gobernador Eduardo Ramírez retoma la inclusión de políticas públicas que han funcionado en el estado de Chiapas, políticas que llegaron a ser eficaces derivados de las estadísticas positivas que arrojaron durante su vigencia. Por eso yo quiero hacer el reconocimiento al compromiso al futuro de Chiapas que tiene el gobernador Eduardo Ramírez para invertir y para hacer la política pública que se necesita en este momento con la creación de esta Comisión Estatal de Agua y Saneamiento. Este cambio abonará a cumplir con las metas del Plan Estatal de Desarrollo, específicamente en el eje 4, un Chiapas con prosperidad compartida, y en el eje 5, un Chiapas con conciencia ambiental. Puesto que al dejar en manos de verdaderos especialistas la obra hidráulica, se logrará ser más eficientes y eficaces y en consecuencia mejor calidad de vida de las y los chiapanecos. Con estas acciones, pues, en el mediano y largo plazo se proyecta que el SEAS, en coordinación con los otros órdenes de gobierno y la ciudadanía, puedan mejorar el acceso al agua, recuperar y expandir la infraestructura hidráulica de saneamiento de aguas residuales y fomentar la captación de agua de lluvia, entre otras acciones. Quiero reconocer aquí, desde este espacio, la labor de la doctora Montesinos, la doctora Karina Montesinos, directora del Instituto Estatal del Agua, quien nos acompañó en el proceso legislativo, que durante las sesiones de comisiones coadyuvó como invitada y especialista en el tema en un formato de comisiones que robustece la participación y coadyuvancia. Por todo lo anteriormente expuesto, compañeras diputadas, compañeros diputados, el respaldo de esta legislatura para la aprobación de los 3 dictámenes que votaremos en materia de creación de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento es fundamental para alcanzar políticas públicas a la altura de las necesidades del pueblo chiapaneco y garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento de la misma. Y como presidente de la Comisión de Agua y Saneamiento, pues me da mucho gusto ser parte de este momento histórico, como muchas ciudadanas y ciudadanos chiapanecos que queremos ver a un Chiapas limpio, a un Chiapas sano, que es parte de lo mucho que se dejó de hacer en gobiernos pasados y que en este momento, gracias al gobernador Eduardo Ramírez y a este equipo de chiapanecas y chiapanecos que queremos ver bien a Chiapas, lo estamos logrando. Es cuanto, compañeras. Gracias. Gracias, compañero diputado. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Wendy Arlet Hernández Ichín se sirva a verificar si falta algún diputado o diputada por emitir su voto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si hace falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No hace falta ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 36 votos, córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos presenta dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, por lo que solicito a la diputada secretaria Andrea Negrón Sánchez de lectura de los puntos resolutivos del dictamen. Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.
Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos de la 69ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 12 días del mes de agosto de 2025. Atentamente, por la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos del Honorable Congreso del Estado, diputado Mario Francisco Guillén, presidente. Diputada Selene Josefina Sánchez Cruz, vicepresidenta. Diputado José Uriel Estrada Martínez, secretario. Diputada Wendy Arlet Hernández Ichín, vocal. Diputado Juan Marcos Trinidad Palomares, vocal. Diputada Marcela Castillo Atristain, vocal. Diputado Javier Jiménez, vocal. Está leído el dictamen, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Esta discusión, el dictamen presentado, si alguna o algún legislador desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestándolo en este momento, levantando la mano o de viva voz. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley de Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Andrea Negrón Sánchez se siga a verificar si falta algún diputado o diputada por emitir su voto. Se pregunta a la honorable asamblea si falta algún legislador o legisladora por emitir su voto. No falta ningún legislador o legisladora por emitir su voto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 36 votos, córranse los trámites legislativos correspondientes. La Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos presenta dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se crea la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Chiapas, por lo que solicito a la diputada secretaria Wendy Arlet Hernández Ichín de lectura de los puntos resolutivos del dictamen. Resolutivos. Resolutivo primero. Es de aprobarse, en lo general, la iniciativa de decreto por el que se crea la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas. Resolutivo segundo. Es de aprobarse, en lo particular, la iniciativa de decreto por el que se crea la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron en lo general, por unanimidad de votos, y en lo particular, por unanimidad de votos, de las diputadas y diputados presentes de la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos de la 69ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 12 días del mes de agosto del 2025. Atentamente, por la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos del Honorable Congreso del Estado, diputado Mario Francisco Guillén, presidente. Diputada Selene Josefina Sánchez Cruz, vicepresidenta. Diputado José Uriel Estrada Martínez, secretario. Diputada Wendy Arlet Hernández Ichín, vocal. Diputado Juan Marcos Trinidad Palomares, vocal. Diputada Marcela Castillo Atristain, vocal. Diputado Javier Jiménez, vocal. Está leído el dictamen, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Con fundamento en el artículo 182, fracción cuarta, inciso B, de la Ley de Congreso del Estado, se les informa que el presente dictamen se discutirá en lo general y posteriormente en lo particular. Esta discusión del dictamen presentado en lo general, si alguna o algún legislador desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestándolo en este momento, levantando la mano o de viva voz.
¿En qué sentido, diputada Alejandra? Por favor. Se concede el uso de la palabra a la diputada Alejandra Gómez hasta por 5 minutos para argumentar a favor en lo general del dictamen que se discute. Adelante, compañera. Gracias. Con la venia de la mesa directiva, con la venia del pueblo de Chiapas, bienvenidos sean todas y todos. Quiero darle una cordial bienvenida al capítulo estudiantil de la Asociación Mexicana de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería Civil de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas. Qué bueno que están aquí acompañándonos. Y también muy en especial a mi querida amiga, la doctora Karina Montesinos, que está haciendo un incansable trabajo a través del Instituto Estatal del Agua. Comparezco hoy ante esta soberanía con un firme compromiso hacia el bienestar de las y los chiapanecos. El motivo de esta intervención es respaldar la creación de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Chiapas, por sus siglas CEAS, como un organismo público descentralizado con una capacidad técnica, operativa y legal para diseñar, coordinar y ejecutar la política hidráulica de nuestro estado de Chiapas. El agua es vida, es salud, es justicia. Y en Chiapas, un estado que debería ser potencia hídrica nacional, miles de familias siguen sufriendo porque no tienen agua limpia en sus casas, porque los sistemas de saneamiento no funcionan, porque la riqueza natural no se traduce en bienestar para nuestra gente. Esa es una contradicción que tenemos que cambiar. Y la creación del CEAS nos ayudará a contrarrestar esta deuda histórica del Estado con la población más vulnerable. Tenemos la necesidad al acceso equitativo del agua potable, el saneamiento y a la infraestructura hidráulica. El agua no debe ser un privilegio, sino un derecho humano fundamental. En Chiapas, irónicamente, uno de los estados con mayores recursos hídricos del país, amplias regiones, en particular comunidades rurales e indígenas, carecen de acceso al agua segura y servicios sanitarios básicos. Voy a compartirles 3 razones para la creación del CEAS. Una de ellas es la coordinación técnica y financiera, ya que la dispersión de esfuerzos institucionales y municipales ha generado ineficiencias, duplicidades y abandono de infraestructura hidráulica. El CEAS nos permitirá una planeación integral del recurso hídrico, armonizada con las políticas federales, estatales y municipales. Tendremos sustentabilidad y preservación, ya que la sobreexplotación de recursos acuíferos, la contaminación de ríos y la deficiente cultura del agua requieren una instancia especializada en gestión sustentable, con capacidad de regulación, vigilancia y educación ambiental. Tendremos capacidad de respuesta ante emergencias, ya que somos un estado con una alta vulnerabilidad en desastres naturales como huracanes e inundaciones. Contar con una institución técnica que garantice el abasto, drenaje y saneamiento en contextos de emergencia es de vital importancia. Compañeras y compañeros legisladores, no puede haber salud, ni educación, ni productividad, ni desarrollo turístico o agroindustrial sin agua disponible y servicios sanitarios funcionales. La infraestructura hidráulica no solo es inversión social, sino un instrumento, justicia territorial, contribuye a reducir brechas de desigualdad, disminuir enfermedades de origen hídrico, impulsar cadenas productivas rurales, mejorar la calidad de vida de millones de chiapanecos. La creación de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento no es un capricho burocrático, es una respuesta técnica y moral ante una necesidad urgente y estructural. Y celebro la decisión de nuestro gobernador Eduardo Ramírez Aguilar por este decreto. Insto a esta soberanía a aprobar este proyecto con visión de futuro, sabiendo que cada gota de agua que lograremos canalizar hacia quien la necesita será también una gota de dignidad, de justicia y de paz social. Todo esto siguiendo las políticas públicas de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que nos ha enseñado que la gestión del agua debe basarse en 3 principios claros:
justicia ambiental, cuidar de nuestras cuencas, ríos y lagunas, equidad social, llevar agua a las comunidades indígenas y rurales que han sido olvidadas, innovación, aplicar nuevas tecnologías de captación, tratamiento y uso responsable del agua. La Comisión Estatal de Agua y Saneamiento será la herramienta para equilibrar esa balanza, para que el agua llegue primero a nuestra gente, a nuestras niñas y niños, a nuestras comunidades. Compañeras y compañeros, no se trata solo de infraestructura, se trata de dignidad, de justicia social, de futuro. Este Congreso tiene la oportunidad histórica de dejar una huella verdadera en la vida de Chiapas. Sigamos la ruta de la cuarta transformación, la ruta de la nueva era, un gobierno cercano a la gente, defensor de la naturaleza y comprometido con todas y con todos. Que el agua de Chiapas sea para Chiapas, que el agua deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho real por nuestras comunidades, por nuestros pueblos originarios, por nuestras futuras generaciones. Les pido su respaldo para hacer realidad esta comisión. Muchísimas gracias. Es cuanto, diputado. Gracias, presidente. compañera diputada. En cumplimiento al artículo 219 del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal en lo general el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Wendy Arlet Hernández Sichín Cecilia verificar si falta algún diputado o diputada por emitir su voto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si hace falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No hace falta ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 36 votos en lo general. Se va a discutir el dictamen en lo particular. Si alguna o algún legislador se reservó algún artículo para debatirlo en contra o a favor en lo particular, sírvanse a inscribirse personalmente ante la diputada secretaria Wendy Arlet Hernández Sichín. No se inscribió ninguna legisladora o legislador, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley de Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal en lo particular el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Wendy Arlet Hernández Sichín Cecilia verificar si falta algún diputado o diputada por emitir su voto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si hace falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto.
favor. Ok. No hace falta ninguna legisladora o legislador para emitir su voto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 36 votos en lo particular. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, la Comisión de Hacienda presenta dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 5º transitorio a la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2025, por lo que solicito a la diputada secretaria Andrea Negrón Sánchez de lectura de los puntos resolutivos del dictamen. Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 5º transitorio a la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2025. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de las diputadas y los diputados presentes de la Comisión de Hacienda de la 69ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 20 días del mes de agosto de 2025. Atentamente, por la Comisión de Hacienda del Honorable Congreso del Estado, diputada María Mandiola Totórica Buena, presidenta. Diputado Javier Jiménez Jiménez, secretario. Diputada Alejandra Gómez Mendoza, vocal. Diputada Farid Abud García, vocal. Diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, vocal. Diputado Rubén Antonio Suárez Quinca, vocal. Está leído el dictamen, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Esta discusión, el dictamen presentado, si alguna o algún legislador desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestándolo en este momento, levantando la mano o de viva voz. ¿En qué sentido, diputada María Mandiola? Por favor. Se concede el uso de la palabra a la diputada María Mandiola hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Adelante, compañera. Gracias. Con el permiso de la presidencia y de esta honorable asamblea, al público presente, medios de comunicación, pueblo de Chiapas. El desarrollo económico-social en Chiapas es una tarea prioritaria para esta 69 legislatura. En ello, caminamos desde la visión humanista que ha marcado nuestro gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, buscando que cada una de nuestras regiones, comunidades y municipios eleven su calidad de vida y mejoren sus condiciones de bienestar. El impacto de las acciones para el avance económico-social en nuestro país es más que palpable, de acuerdo a los logros que ha dado a conocer recientemente el INEGI. Más de 13 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza entre 2018 y 2024, gracias a la lucha diaria que realizaron de la mano de acciones, programas y políticas públicas para dejar atrás las condiciones de rezago, mejorar sus ingresos y fortalecer sus derechos. Junto a las mejoras salariales, los programas sociales y las transformaciones económicas, existe un componente fundamental que no podemos dejar de nombrar: la atención prioritaria que ha recibido el sureste de la República. Durante décadas de centralismo y retroceso, el sureste fue más que invisibilizado en la toma de decisiones. Hoy, el sureste ha resurgido con nuevas oportunidades. Y esto es gracias a que se ha comprendido que el modelo de desarrollo que necesita el país tiene que también llegar al sureste. No puede quedarse en el centro o en el norte únicamente. Es fundamental trabajar con firmeza para cerrar las brechas históricas que existen en nuestra nación. Y un elemento muy importante de estos esfuerzos se encuentra precisamente en la inversión, la infraestructura y la obra pública que se está desarrollando en Chiapas y en todo el sureste.
Estas obras significan trabajo y cuando hay trabajo, hay ingresos para llevar el sustento a los hogares. Estas obras también significan conectividad, mejores vías de comunicación y regiones más integradas para poder articular sus comunidades y sus vocaciones productivas. Y muy importante, estas obras representan, a su vez, la posibilidad de alentar la actividad económica y el emprendimiento, porque cuando hay inversión, se estimulan los ciclos económicos y se generan oportunidades para que más empresas se establezcan o busquen participar en las cadenas productivas. Ese es el papel que ha retomado el Estado mexicano y la Federación como artífices del desarrollo nacional bajo la visión de prosperidad compartida que impulsa nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y para que exista prosperidad compartida, tiene que haber responsabilidad compartida, cumpliendo la parte que nos corresponde desde los estados en la construcción de condiciones favorables para el desarrollo y el bienestar. Por eso es tan importante el dictamen que ponemos hoy a su consideración, a través del cual se adiciona el artículo 5º transitorio a la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2025, autorizando la tasa cero a la Secretaría de la Defensa Nacional en el impuesto sobre nómina y el adicional para el desarrollo económico y social en la entidad que se derive de la mano de obra en la construcción de obras públicas para el servicio de carga del Tren Maya y la terminal de carga de Palenque. Es decir, que podamos brindar las condiciones fiscales necesarias para seguir generando empleos y para que se siga ocupando y expandiendo la fuerza laboral en Chiapas. Por ello, compañeras y compañeros, la atenta invitación es a respaldar este dictamen para continuar impulsando el desarrollo que nuestro Estado merece. Cada voto a favor de este dictamen es un voto a favor del empleo y la inversión en Chiapas. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, compañera diputada. En cumplimiento al artículo 219 del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Andrea Negrón Sánchez se sirva a verificar si falta algún diputado o diputada por emitir su voto. Se pregunta a la honorable Asamblea si falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador o legisladora por emitir su voto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 35 votos a favor y 1 en abstención. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, la Comisión de Salud presenta dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 85 bis a la Ley de Salud del Estado de Chiapas, por lo que solicito a la diputada secretaria Wendy Arlet Hernández Ichín de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Resolutivo único. Es de aprobarse
la iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 85 bis a la Ley de Salud del Estado de Chiapas. Atentamente, por la Comisión de Salud del Honorable Congreso del Estado, diputada Faride Abud García, presidenta. Diputada Erika Paola Mendoza Saldaña, secretaria. Diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez, vocal. Diputada Sahara Munira José Flores, vocal. Diputada Andrea Negrón Sánchez, vocal. Voto en contra. Está leído el dictamen, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o algún legislador desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestándolo en este momento, levantando la mano o de viva voz. ¿En qué sentido, diputada Andrea? En contra. Diputada Andrea Negrón Sánchez, en contra. ¿En qué sentido, diputada? Diputada Faride Abud, por favor. Sí. Se concede el uso de la palabra a la diputada Andrea Negrón hasta por 5 minutos para argumentar en contra del dictamen que se discute. Adelante. Con fundamento en el artículo 187 de la Ley de Desarrollo Constitucional del Congreso del Estado, solicito se me conceda más tiempo, diputado presidente. Concedido hasta por 10 minutos, diputada. Muchas gracias. Con su venia, diputado presidente, compañeras y compañeros de la mesa directiva, bueno, en este caso, compañeras de la mesa directiva, legisladores, legisladoras, medios de comunicación y pueblo de Chiapas que nos acompaña de manera presencial y a través de las redes sociales. Durante la discusión de esta iniciativa, reconozco el objetivo legítimo de atender el grave problema de salud pública que representan la obesidad y el sobrepeso en nuestro estado. Nadie puede negar que Chiapas enfrenta una emergencia que debe asumirse con responsabilidad. Coincidimos en que la salud debe atenderse con una visión humanista. Sin embargo, precisamente por ello, debemos analizar con cuidado las implicaciones de una prohibición absoluta. La Organización Mundial de la Salud nos recuerda que la salud no es solamente la ausencia de enfermedades, sino un estado completo de bienestar físico, mental y social. Bajo esa definición, prohibir los productos ultraprocesados no necesariamente contribuye al bienestar integral, más bien coacciona la libertad y convierte al Estado en un ente paternalista que invade la esfera privada. El derecho a la salud implica garantizar información y medios para decidir, no imponer formas de vida. Conviene recordar que la prohibición de alimentos ultraprocesados en escuelas ya ha sido implementada en México dentro del programa Vida Saludable, aplicado desde marzo-abril del 2025. Sin embargo, esta medida no ha significado una verdadera reducción del consumo, pues los estudiantes siguen accediendo a comida chatarra fuera de los planteles, ya sea mediante vendedores ambulantes o llevándola desde casa. De hecho, el consumo de ultraprocesados continúa creciendo, representan entre el 16% y el 30% de la ingesta energética total en México, y las calorías provenientes de estos productos van en aumento. La conclusión es clara: prohibir su venta no garantiza una disminución real, si no se acompaña de cambios en el entorno y en el comportamiento general de la población. Conforme al principio de proporcionalidad, toda restricción a la libertad debe ser idónea, necesaria y sin alternativas menos restrictivas. Una prohibición absoluta no cumple con este estándar, pues existen mecanismos más eficaces como el etiquetado claro, los impuestos específicos y las campañas educativas. Si no consideramos estas alternativas, la prohibición solo trasladará el consumo hacia la informalidad y no modificará los hábitos de manera efectiva. Además, no podemos ignorar los impactos económicos y sociales de una medida de esta naturaleza.
Organismos como Coparmex, AMPEC y Canacintra han señalado que las prohibiciones estrictas podrían significar pérdida de empleos y afectar directamente a tienditas, cafeterías escolares y concesiones. En Oaxaca, por ejemplo, se estimó que las tienditas podrían llegar a perder hasta un 50% de sus ventas, poniendo en riesgo su subsistencia. A ello se suma el riesgo de fomentar el mercado informal, donde los trabajadores y estudiantes adquieren alimentos fuera de todo control institucional. La evidencia de la Organización Panamericana de la Salud es contundente. La manera más eficaz de promover una alimentación saludable es a través de políticas económicas que reduzcan el precio de los alimentos nutritivos, especialmente para los grupos más vulnerables, y que se encarezcan los no saludables mediante impuestos. Regular y educar es más eficaz que prohibir. El Estado debe garantizar opciones nutritivas y accesibles en sus instituciones, acompañadas de información clara que fomente decisiones conscientes. La salud se construye con libertades bien informadas, no con restricciones autoritarias. La obesidad es un problema multifactorial que requiere intervenciones integrales. Limitar solo un entorno específico como el laboral, sin atender factores estructurales como la accesibilidad, la cultura, la economía y el entorno familiar, difícilmente logrará un cambio real. Por ello, desde Movimiento Ciudadano sostenemos que la política pública en materia de alimentación debe ser inteligente, basada en evidencia y respetuosa de la libertad. Solo así construiremos un Chiapas donde todas y todos puedan elegir de manera consciente y saludable y donde el Estado cumpla con su papel de acompañar, educar y proteger de forma real y sostenible. Estamos a favor de la salud, sí, sin duda alguna, pero no de las prohibiciones. Es cuanto, diputado. Muchas gracias. Gracias, compañera diputada. Se concede uso de la palabra a la diputada Farideh Abud García hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Adelante, compañera. Con tu venia, diputado presidente, compañeras de la mesa, compañeros y compañeros legisladores, a todos aquellos que vienen de forma especial como invitados a esta Casa del Pueblo, bienvenidos todas y todos. Antes de comenzar, quisiera hablar del azúcar. El azúcar es un carbohidrato. El consumo en exceso se convierte en calorías vacías y que puede causar malos efectos en la salud. No solamente la obesidad, también hablamos de diabetes, enfermedades cardiovasculares, hígado graso, resistencia a la insulina, y le paremos ahí. Compañeros y compañeros legisladores, esta iniciativa responde a una necesidad urgente. ¿Cuál es la necesidad urgente? Proteger la salud de la población chiapaneca. Esta fuente, veniendo relativa frecuentemente los índices de sobrepeso, de obesidad, de enfermedades crónicas no transmitibles, porque la obesidad no solamente es un problema individual, es un desafío estructural que requiere de respuestas institucionales. Es por ello hoy que agradezco la intervención, la presencia del doctor Omar Gómez Cruz, secretario de Salud, a la vez de todos los directores de las instituciones de salud pública, como el IMSS ordinario, Gómez Maza, ISSSTE, ISTECH, DIPRIS, Salud Pública, directores de hospitales generales, básico comunitario, y a todo el personal de salud en Chiapas. Mi reconocimiento a la labor altruista, sensible
pero sobre todo un tema que nos compete y que nos preocupa a todas y a todos. Creo que la salud no es negociable. La salud no tiene precio y la salud no se discute. Por lo tanto, déjenme darles un dato. En nuestro país ocupa el segundo lugar entre muchos países en los que se habla de un alto índice de obesidad, pero lo preocupante que en Chiapas 4 de cada 10 personas presentan un grado de sobrepeso. Y lo peor, que también en Chiapas el consumo medio de bebidas azucaradas es de 32 veces superior al promedio mundial. Más allá de las estadísticas, hablemos de las vidas, hablemos de familias afectadas, de oportunidades de desarrollo truncadas por enfermedades prevenibles. Hoy más que nunca requerimos de esta legislación para que atienda este reto de salud pública. Este artículo, el artículo 85 bis, más que una medida de prohibición, se trata de una política de protección. ¿Protección a qué? A la salud actual y a la salud a futuro. Lo preocupante en lo personal, a quienes somos padres y madres de familia, es que el 7.8% se ha mantenido no solamente en personas de 40 y 50 años en adelante con la diabetes, ahora son personas de 20 años. Y eso se preocupa, eso nos ocupa, pero sobre todo ver al futuro y buscar y sembrar hoy en día de una sola vez las condiciones más sanas. Dignamos en generaciones actuales, porque cuidar la salud es cuidar de la vida. Y si legislamos con responsabilidad, va a ser un honor tener ciudadanos y ciudadanas más sanas. Creo que este tema en lo particular, como madre de familia, ni siquiera debe de estar en discusión. Las instituciones de salud pública, más que aliados, son parte de la protección que día a día tienen un compromiso de sacar el bienestar y la salud de nuestros habitantes chiapanecos. Y este solamente es un ejemplo para sacar a flote esta iniciativa tan importante, pero también tan responsable y que no tiene precio. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, compañera diputada. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. No quiere. Me lo tienen bloqueado. Yo no lo estoy viendo. No, no. Hay que ponerle todo a favor, canal. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Wendy Arlet Hernández Sichín se siga a verificar si falta algún diputado o diputada por emitir su voto. Se pregunta a la honorable asamblea si hace falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No hace falta ningún legislador o legisladora por emitir su voto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria.
Aprobado con 36 votos a favor y un voto en contra. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, la Comisión de Salud presenta dictamen relativo a la iniciativa de ley de voluntad anticipada para el Estado de Chiapas, por lo que solicito a la diputada secretaria Andrea Negrón Sánchez dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Resolutivos. Resolutivo primero. Es de aprobarse en lo general la iniciativa de ley de voluntad anticipada para el Estado de Chiapas. Resolutivo segundo. Es de aprobarse en lo particular la iniciativa de ley de voluntad anticipada para el Estado de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron en lo general por unanimidad de votos y en lo particular por unanimidad de votos de las diputadas y diputados presidentes de la Comisión de Salud de la 69ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 22 días del mes de agosto de 2025. Atentamente, por la Comisión de Salud del Honorable Congreso del Estado, diputada Farid Abud García, presidenta. Diputada Erika Paola Mendoza Saldaña, secretaria. Diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez, vocal. Diputada Sahara Munira José Flores, vocal. Diputada Andrea Negrón Sánchez, vocal. Está leído el dictamen, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Con fundamento en el artículo 182, fracción cuarta, inciso B de la Ley del Congreso del Estado, se les informa que el presente dictamen se discutirá en lo general y posteriormente en lo particular. Esta discusión, el dictamen presentado en lo general, si alguna o algún legislador desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestándolo en este momento, levantando la mano o de viva voz. ¿En qué sentido, diputada Farid? Getsemani, por favor. ¿En qué sentido, diputada Giovanni? ¿En contra? ¿Alguien más? Se concede el uso de la palabra a la diputada Giovanni Ibarra Gallardo hasta por 5 minutos para argumentar en contra en lo general del dictamen que se discute. Adelante, compañera diputada. Gracias. Buenas tardes, saludos señoras y señores legisladores, a los medios de comunicación que hoy nos acompañan y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales, así como a los invitados especiales. Sean bienvenidos a este recinto de todas y todos los chiapanecos. Honorable Asamblea, bien morir o bien vivir. Legisladoras, legisladores, hoy traemos a esta tribuna un tema por demás complejo, no solo por las implicaciones de ética médica, sino también por las complejidades jurídicas que éstas conllevan. La voluntad anticipada es un asunto que sin duda requiere de los análisis más profundos antes de consumarse en una ley. Es interesante, por supuesto, y podría parecer progresista, pero solo cuando se da en contextos donde el Estado finalmente ha garantizado mejores condiciones de atención médica antes de cualquier desenlace. Y esto, legisladoras y legisladores, hay que reconocerlo. Todavía no sucede en México y menos en entidades como Chiapas. Por eso hoy, plenamente convencida que entrar a este tema de voluntad anticipada, sin antes resolver los enormes carencias en materia de salud, es un despropósito, es una incongruencia.
Como poder legislativo, tenemos mucho que legislar y exigir en la materia antes de abordar temas de última instancia. De acuerdo a la última medición multidimensional de la pobreza, realizada y difundida recientemente por el INEGI, a estas alturas, en Chiapas, el 63% de la población todavía presenta graves carencias de acceso a servicios de salud. Somos la entidad que mayores problemas presenta en ese rubro y por lo tanto el que menores garantías ofrece en materia de atención médica pública o privada en todos los niveles. En pocas palabras, queremos legislar el bien morir cuando aún no hemos garantizado el bien vivir para todas y todos los chiapanecos. Pero también hay agravios de los que ya no se quieren hablar y que por supuesto han contribuido al rezago y deterioro de nuestro sistema de salud estatal. Allá afuera hay responsables de corrupción y saqueo al sector salud que por omisiones se llevaron decenas de vidas sin necesidad de voluntades anticipadas, que han hecho lo que han querido y que hoy, lamentablemente, siguen sin pagar esas cuentas. Eso es lo que espera la mayoría de las y los chiapanecos de sus representantes legislativos. Verdaderas voces que legislen sobre problemáticas de real prioridad social. Pero también que exijan al Estado cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos fundamentales y castigar a los responsables de corrupción rapaz, más allá de pactos de impunidad y protecciones partidistas legislativas. Honorable Asamblea, no podemos legislar con intentos de avanzada, cerrando los ojos a la dolorosa realidad sin resolver carencias previas. Debemos priorizar políticas públicas centradas en fortalecer los cuidados paliativos, asegurar el acompañamiento ético y emocional de los enfermos y proteger la integridad de quienes en situación de vulnerabilidad pueden verse en conflicto al final de la vida. Atendamos primero los pendientes que siguen ahí, mermando la calidad de vida de las y los mexicanos, para quienes honestamente las voluntades anticipadas no representarán nada mientras la atención en materia de salud siga siendo tan precaria. Por eso hoy reafirmo mi respeto por la dignidad de cada ser humano, pero considero que se abre una puerta a una pendiente peligrosa donde el derecho a morir puede terminar opacando el derecho a vivir. Hasta el final con Chiapas. Es cuanto, presidente. Gracias, compañera diputada. Se concede el uso de la palabra a la diputada Getsemani hasta por 5 minutos para argumentar a favor en lo general del dictamen que se discute. Adelante, compañera. Con su venia, diputado presidente, mesa directiva, compañeros legisladores, legisladoras, titulares de cámaras, colegios, de instituciones públicas, colegio de notarios, sociedad civil, defensoras, juventudes el día de hoy aquí presentes, medios de comunicación y con la venia de Chiapas. Hoy hablaremos del libre desarrollo de la personalidad, principio constitucional que reconoce a cada persona como responsable de su cuerpo, de su dignidad, de sus decisiones. Este derecho es fundamental, pues garantiza que cada individuo pueda decidir sobre su vida, su salud y su proyecto personal, siempre respetando la ley y los derechos de los demás. La voluntad anticipada se erige como una herramienta jurídica a disposición de toda persona, que brinda seguimiento, certeza y honra la dignidad personalísima de quien la promueve. La voluntad anticipada puede ser entendida como la decisión que toma una persona de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentra en etapa terminal
y que por razones médicas sea imposible mantenerla de forma natural, protegiendo en todo momento, de nueva cuenta, la dignidad de la persona. Cabe destacar que esto no es un acto deliberado de dar fin a la vida de un paciente. No, no es eutanasia. No prolonga ni acorta la vida. Respeta el momento natural de la muerte y favorece la atención y los cuidados paliativos al final de esta, ofreciendo siempre el acompañamiento y soporte humano sin intervención médica. A nivel internacional, diversos instrumentos jurídicos respaldan esta figura, entre ellos la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, así como normativas en diferentes países latinoamericanos que establecen el principio de autonomía como eje rector en la toma de decisiones médicas. En la República Mexicana, la Ciudad de México fue la primera en 2008 en legislar sobre esta materia y desde entonces más de 14 estados han seguido ese camino. Con esta ley, Chiapas se suma a esta lista, consolidando un marco jurídico humanista, sensible y respetuoso de la dignidad y libertad de las personas. Esta ley establece que cualquier persona con capacidad jurídica en pleno uso de sus facultades pueda suscribir su voluntad anticipada ante notario público en todo momento, o bien ante instituciones de salud pública o privada, únicamente si la persona se encuentra hospitalizada en etapa terminal y constate con un certificado médico. En ambos casos, se garantiza que la decisión sea personalísima, libre, consciente, inequívoca e informada. Y algo muy fundamental, este instrumento puede ser revocado en cualquier momento. Es menester hacer mención también que esta ley permite manifestar la donación total o parcial de órganos, células y tejidos como un acto de solidaridad y generosidad que puede otorgar vida y esperanza a quienes más lo necesitan, bajo un marco jurídico que garantiza certeza y protección plena. Compañeros y compañeras legisladores, la voluntad anticipada es en esencia un acto de responsabilidad, previsión y respeto por la dignidad personal. Protege a las personas y a sus seres queridos en el ámbito de la salud, brindando certeza y seguridad jurídica en todo momento. Desde la bancada de Morena, decimos sí a la agenda progresista, a romper paradigmas, a legislar con humanismo que transforma, demostrando que este Congreso está a la altura de grandes temas nacionales y que no teme legislar donde la sociedad lo demanda. Chiapas escribe una página de justicia y autonomía personal como un acto de responsabilidad y de profundo respeto por la vida. Con esta ley sembramos un precedente que trasciende generaciones, porque no solo construimos normas, construimos humanidad, certeza y esperanza. Que este momento sea la muestra de que Chiapas sabemos responder a los grandes retos con visión y, por supuesto, valor. Sigamos legislando con sensibilidad, con justicia y la convicción de que cuando se honra la dignidad de las personas, abrimos nuestra conciencia. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, compañera diputada. En cumplimiento del artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal en lo general el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto.
Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Andrea Negrón Sánchez. Se decía verificar si falta algún diputado o diputada por emitir su voto. Se pregunta a esta honorable asamblea si falta algún legislador o legisladora por emitir su voto. No falta ningún legislador o legisladora por emitir su voto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 34 votos a favor y 2 votos en contra en lo general. Se va a discutir el dictamen en lo particular. Si alguna o algún legislador se reservó algún artículo para debatirlo en lo particular, a favor o en contra, sírvanse manifestándolo, inscribiéndose personalmente con la diputada secretaria Andrea Negrón Sánchez. No se inscribió nadie, ningún legislador ni legisladora, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley de Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal en lo particular el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que los diputados y las diputadas emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Andrea Negrón Sánchez se sirva a verificar si falta algún diputado o diputada por emitir su voto. Se pregunta a la honorable asamblea si falta algún legislador o legisladora por emitir su voto. No falta ningún legislador ni legisladora por emitir su voto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 34 votos a favor y 1 voto en contra en lo particular. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, la Comisión de Justicia presenta dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 424 bis al Código Penal para el Estado de Chiapas en materia de delitos cometidos en la procuración e impartición de justicia. Por lo que solicito a la diputada secretaria Wendy Arlet Hernández Ichín dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 424 bis del Código Penal para el Estado de Chiapas en materia de delitos cometidos en la procuración e impartición de justicia. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de las diputadas y diputados presentes de la Comisión de Justicia de la 69ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 22 días del mes de agosto del 2025. Atentamente, por la Comisión de Justicia del Honorable Congreso del Estado, diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez, vicepresidenta. Diputado Domingo Velázquez Méndez, vocal. Diputada Getsemaní Moreno Martínez, vocal. Diputada Giovanni Marisela Ibarra Gallardo, vocal. Diputado José Uriel Estrada Martínez, vocal. Está leído el dictamen, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Esta discusión, el dictamen presentado, si alguna o algún legislador desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestándolo en este momento, levantando la mano o de viva voz.
¿En qué sentido, diputada? A favor. Se concede el uso de la palabra a la diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Adelante, compañera. Con fundamento en el artículo 187 de la Ley de Desarrollo Constitucional del Congreso del Estado de Chiapas, le solicito, diputado presidente, extenderme unos minutos más en mi participación. Concedido hasta por 10 minutos, diputada. Con su venia, diputado presidente, compañeras de la mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores, autoridades que hoy nos acompañan, a los medios de comunicación, a las defensoras de los derechos humanos de las mujeres, a las colectivas feministas y a las mujeres que luchan desde todas las trincheras por una vida libre de violencia para nosotras. La voz valiente y firme de todas ustedes se escucha fuerte en este Congreso. Sobre todo, saludo a las víctimas de delitos a quienes les han arrebatado la paz. Me dirijo a ustedes con el más profundo respeto. No están solas. Al público en general. Hoy comparezco ante ustedes con la firme convicción de que el papel del Congreso no es modificar la ley en el vacío, sino responder a las exigencias más profundas de la sociedad, sobre todo cuando éstas se levantan desde el dolor, desde la indignación, desde la rabia y, desde luego, también desde la esperanza de que la justicia y la dignidad prevalezcan. Hoy nos convoca un tema que ha sacudido conciencias, que ha evidenciado fisuras en nuestro sistema de justicia y que ha mostrado la urgencia de legislar con perspectiva de derechos humanos y con perspectiva de género. El 9 de febrero de 2020, los medios locales y nacionales recibieron el reporte de un feminicidio en la Ciudad de México. Una joven de apenas 25 años había sido asesinada brutalmente por quien entonces era su pareja. A Ingrid Escamilla la asesinó Eric Francisco Robles, pero a ella y a su familia les revictimizaron los peritos, los policías y los medios de comunicación, quienes de manera indiscriminada y sin ningún tipo de censura llenaron las portadas de los periódicos, revistas, grupos de difusión y páginas de internet con las desgarradoras y dolorosas imágenes del crimen que se había cometido en contra de Ingrid. Según las investigaciones, fueron los elementos de investigación, peritos de la Fiscalía General de Justicia y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quienes en el ejercicio de sus funciones tomaron fotografías de Ingrid y de la escena del crimen, pero indebidamente las filtraron por distintos medios, lo que provocó la exposición masiva e inmediata de dichas imágenes a los medios de comunicación y a la población en general. Vendieron el atroz crimen como un espectáculo. Aquí mismo en Chiapas, dos pequeñas hermanas indígenas de 18 y 14 años fueron asesinadas y sus cuerpos arrojados a un camino en la comunidad Cruz Obispo, municipio de San Juan Chamula. Aunado al feminicidio de las dos niñas, en pocas horas ya estaba circulando en redes sociales imágenes de la forma en la que fueron encontrados sus pequeños cuerpos, atentando contra su dignidad y la de sus familias. Estos son dos ejemplos de los muchos casos revictimizantes que las mujeres hemos denunciado públicamente por la normalización de la violencia y por la forma en que se ha dado cobertura a los feminicidios desde el terror mediático. Por lo anterior, presenté este proyecto que adiciona el artículo 424 bis al Código Penal del Estado de Chiapas en materia de delitos cometidos en la impartición y procuración de justicia. Esta iniciativa no nace de una ocurrencia ni de lo pasajero, nace de una política clara en contra de la impunidad, en contra de la violencia hacia las mujeres, las niñas, niños y adolescentes. Es la política que encabeza nuestro gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y es un mensaje claro para las y los servidores públicos. No serán tolerados los abusos en el ejercicio de sus funciones. Surge de la herida abierta por la violencia feminicida,
de la revictimización cruel y deshumanizante y de la indignación social que ha despertado la filtración y difusión de imágenes de tantas mujeres asesinadas. Compañeras y compañeros, la aprobación de esta reforma representa un paso fundamental para poner límites claros y firmes a la insensibilidad, al morbo y al lucro con el dolor ajeno. Significa decir, con la fuerza de la ley, que las víctimas no son un espectáculo, que sus familias no deben cargar con la humillación de ver exhibidos a sus seres queridos y que el derecho a la dignidad humana debe prevalecer sobre cualquier interés. Legislar no es solo tipificar delitos. Legislar es enviar mensajes claros a la sociedad. Y el mensaje que hoy debemos dar es que el ejercicio del servicio público nunca debe estar encima de la dignidad y el respeto de las víctimas, y que la justicia no puede ser insensible al dolor de las familias. Esta reforma, sustentada en la ley Ingrid, no censura el periodismo ni atenta contra la libertad de expresión, pues va dirigida a los servidores públicos. Sin embargo, sí es un llamado a los medios de comunicación que han utilizado el dolor ajeno como mercancía. Esta iniciativa apela a la ética profesional, al respeto y a la conciencia de quienes comunican. La información y el derecho de la sociedad a estar informada deben ejercerse con responsabilidad y con respeto a las víctimas. No se trata de limitar derechos, sino de equilibrarlos. El derecho a la información nunca debe estar por encima del derecho a la dignidad humana. Hoy apelamos a la transformación cultural de la forma de comunicar. Desnaturalizar lo violento debe ser nuestro objetivo principal, como bien puntualiza Rita Segato en sus escritos contra la pedagogía de la crueldad. Hoy, nuestro país nos exige ser valientes, nos exige no ser tibios ni indiferentes ante el sufrimiento de las víctimas y de las familias que después de enfrentar una pérdida irreparable, deben soportar la crueldad y la insensibilidad de quienes utilizan como entretenimiento su desdicha. Esta crueldad no puede seguir siendo tolerada ni normalizada, y mucho menos promovida por quienes deben protegernos. La reforma al Código Penal que discutimos busca sancionar de 2 a 6 años de prisión a las personas servidoras públicas que indebidamente difundan, entreguen, revelen, publiquen, transmitan, expongan, remitan, distribuyan, audiograben, fotografíen, reproduzcan, comercialicen, oferten, intercambien o compartan imágenes, audios, videos, información reservada y documentos del lugar de los hechos y del hallazgo, así como los indicios, evidencias, objetos e instrumentos vinculados a un procedimiento penal o a una investigación relacionada con hechos señalados por la ley como delitos. También contempla un agravante, aumentando la pena cuando la información que se difunda se trate de cadáveres de mujeres, niñas, niños y adolescentes. El dolor de una familia no debe convertirse en contenido viral. La sangre de una víctima no debe ser usada como titular sensacionalista. Su dignidad, incluso en la muerte, nos obliga a elevarnos como sociedad y a ser mejores. La aprobación de esta iniciativa es un acto de justicia, pero también es un acto de memoria. Es reconocer que las víctimas merecen respeto. Es decirle a cada familia golpeada por la violencia que no permitiremos el morbo y la irresponsabilidad de los servidores públicos que deberían protegernos. Aprobar esta reforma no resolverá por sí sola la violencia feminicida y tal vez no acabará con la indiferencia social, pero sí representará un avance en la construcción de un Chiapas más humano, más justo y más solidario. Ayudará a combatir la revictimización, estereotipación, discriminación y estigmatización de las víctimas. Hoy pido su voto a favor de esta iniciativa y les pido votar con la convicción de que la política sirve para transformar realidades y no para perpetuar injusticias. Hagámoslo por Ingrid, por Rosa, por su hermanita y por todas las mujeres y familias que merecen respeto en medio del dolor. Es cuanto. Gracias, compañera diputada. Procederemos a someter a votación nominal el tema presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto.
Muy bien. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Wendy Arlet Hernández Sichín se hacía verificar si falta algún diputado o diputada por emitir su voto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si hace falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No hace falta ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 36 votos, córranse los trámites legislativos correspondientes. Habiéndose agotado los asuntos que motivaron la apertura del segundo periodo extraordinario de sesiones correspondientes al segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de esta 69ª legislatura, procederemos a dar por clausurados los trabajos. Solicito a la Asamblea, al público presente, ponerse de pie, por favor. Siendo las 2:17 del día 27 de agosto del año 2025, con fundamento en el artículo 34, fracción tercera de la Ley del Congreso del Estado, la honorable 69ª legislatura del Congreso del Estado de Chiapas clausura su segundo periodo extraordinario de sesiones correspondientes al segundo receso del primer año de ejercicio constitucional. Por su atención, muchas gracias.